Artículo 366. Facultad para establecer nuevas retenciones. Sin perjuicio de las retenciones contempladas en las disposiciones vigentes el 27 de diciembre de 1984, el Gobierno podrá establecer retenciones en la fuente sobre los pagos o abonos en cuentas susceptibles de constituir ingreso tributario para el contribuyente del impuesto sobre la renta que hagan las personas jurídicas y las sociedades de hecho. Los porcentajes de retención no podrán exceder del 3% del respectivo pago o abono en cuenta. En todo lo demás se aplicarán las disposiciones vigentes sobre la materia. Artículo 366-1. Facultad para establecer retención en la fuente por ingresos del exterior. Sin perjuicio de las retenciones en la fuente consagradas en las disposiciones vigentes, el Gobierno Nacional podrá señalar porcentajes de retención en la fuente no superiores al 30% del respectivo pago o abono en cuenta cuando se trate de ingresos constitutivos de renta o ganancia ocasional provenientes del exterior en moneda extranjera, independientemente de la clase de beneficiario de los mismos. Inciso 2. Derogado. En todo lo demás se aplicarán las disposiciones vigentes sobre la materia. Parágrafo 1. La retención prevista en este artículo no será aplicable a los ingresos por concepto de exportaciones de bienes ni a los ingresos provenientes de los servicios prestados por colombianos en el exterior a personas naturales o jurídicas no residenciadas en Colombia, siempre y cuando que las divisas que se generen sean canalizadas a través del mercado cambiario. Inciso 2, adicionado al parágrafo 1 por el artículo 50 de la Ley 1430 de 29 de diciembre de 2010. Lo previsto en este parágrafo no aplica a los ingresos por concepto de exportación de hidrocarburos y demás productos mineros, para lo cual el exportador actuará como autorretenedor. En este caso, el Gobierno Nacional establecerá la tarifa de retención en la fuente, la cual no podrá ser superior al 10% del respectivo pago o abono en cuenta. Parágrafo 2. Quedan exceptuados de la retención de impuestos y gravámenes personales y reales nacionales, regionales o municipales las personas y entidades de derecho internacional público que tengan la calidad de agentes y agencias diplomáticos, consulares y de organismos internacionales y que no persigan finalidades de lucro. El Estado, mediante sus instituciones correspondientes, procederá a devolver las retenciones impositivas si las hubiere dentro de un plazo no mayor a 90 días de presentadas las solicitudes de liquidación por sus representantes autorizados. Parágrafo 3. No estarán sometidas a la retención en la fuente prevista en este artículo las divisas obtenidas por ventas realizadas en las zonas de frontera por los comerciantes establecidos en las mismas, siempre y cuando cumplan con las condiciones que se estipulen en el reglamento. Artículo 366-2. Normas aplicables en materia de retención en la fuente. A falta de normas específicas al respecto, a las retenciones en la fuente que se establezcan de acuerdo con las autorizaciones consagradas en el Estatuto Tributario, les serán aplicables en lo pertinente las disposiciones contenidas en los libros segundo y quinto de este estatuto. Los ingresos por concepto del servicio de arrendamiento financiero tendrán el mismo tratamiento en materia de retención en la fuente que se aplica a los intereses que perciben los establecimientos de crédito sometidos al control y vigilancia de la Superintendencia Financiera por concepto de las operaciones de crédito que estos realizan. Artículo 367. Finalidad de la retención en la fuente. La retención en la fuente tiene por objeto conseguir en forma gradual que el impuesto se recaude en lo posible dentro del mismo ejercicio gravable en que se cause. Artículo 368. ¿Quiénes son agentes de retención? Son agentes de retención o de percepción las entidades de derecho público, los fondos de inversión, los fondos de valores, los fondos de pensiones de jubilación e invalidez, los consorcios, las comunidades organizadas,
las uniones temporales y las demás personas naturales o jurídicas, sucesiones ilíquidas y sociedades de hecho que por sus funciones intervengan en actos u operaciones en los cuales deben por expresa disposición legal efectuar la retención o percepción del tributo correspondiente. Parágrafo 1. Radica en el Director de Impuestos y Aduanas Nacionales la competencia para autorizar o designar a las personas o entidades que deberán actuar como autorretenedores y suspender la autorización cuando a su juicio no se garantice el pago de los valores autorretenidos. Parágrafo 2. Además de los agentes de retención enumerados en este artículo, el Gobierno podrá designar como tales a quienes efectúen el pago a abono en cuenta a nombre o por cuenta de un tercero o en su calidad de financiadores de la respectiva operación, aunque no intervengan directamente en la transacción que da lugar al impuesto objeto de la retención. Parágrafo 3. Entiéndase también como agentes de retención las personas jurídicas y naturales exportadoras de servicios de entretenimiento para adulto a través del sistema webcam que mediante contrato de mandato como hecho generador practiquen la retención en la fuente por servicios al mandante en el respectivo pago o abono en cuenta de conformidad con el artículo 392 del Estatuto Tributario. Estas empresas estarán organizadas en una federación de comercio electrónico para adultos para su control y el sector será reglamentado mediante ley. Artículo 368-1. Retención sobre distribución de ingresos por los fondos a que se refiere el artículo 23-1 del Estatuto Tributario. Los fondos de que trata el artículo 23-1 de este estatuto o las sociedades que los administren o las entidades financieras que realicen pagos a los inversionistas, según lo establezca el Gobierno Nacional, efectuarán la retención en la fuente que corresponda a los ingresos que distribuyen entre sus suscriptores o partícipes al momento del pago, salvo en los casos en los que no se admita el diferimiento del ingreso en los términos establecidos en la norma. En este último caso, la retención deberá realizarse conforme a las normas que son aplicables en los contratos de fiducia mercantil al momento de la realización del ingreso. Los agentes de retención serán los responsables de confirmar la procedencia de beneficio del diferimiento del ingreso y el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 23-1 del Estatuto Tributario. Cuando el pago se haga a una persona sin residencia en el país o a una sociedad o entidad extranjera sin domicilio principal en el país, la retención en la fuente a título del impuesto sobre la renta y complementario se hará a la tarifa que corresponda para los pagos al exterior según el respectivo concepto. Parágrafo 1. Los derechos en los fondos o carteras colectivas y fondos mutuos mantendrán el costo fiscal, tratamiento y condiciones tributarias de los bienes o derechos que los conforman. Parágrafo 2. No estarán sometidos a la retención en la fuente los pagos o abonos en cuenta derivados de la enajenación de títulos de deuda, derechos de participación, acciones o valores de renta variable cuando estos se negocien en el mercado a través de una bolsa de valores colombiana. Artículo 368-2. Personas naturales que son agentes de retención. Las personas naturales que tengan la calidad de comerciantes y que en el año inmediatamente anterior tuvieran un patrimonio bruto o unos ingresos brutos superiores a 30.000 VTs, también deberá practicar retención en la fuente sobre los pagos o abonos en cuenta que efectúen por los conceptos a los cuales se refieren los artículos 392, 395 y 401 a las tarifas y según las disposiciones vigentes sobre cada uno de ellos. Artículo 369. ¿Cuándo no se efectúa la retención? No están sujetos a retención en la fuente 1. Los pagos o abonos en cuenta que se efectúen a. Los no contribuyentes no declarantes a que se refiere el artículo 22. B. Las entidades no contribuyentes declarantes a que hace referencia el artículo 23. C. Las entidades que se encuentren intervenidas por la Superintendencia
de servicios públicos domiciliarios. Tampoco habrá lugar a la autorretención en la fuente a título de impuesto sobre la renta. 2. Los pagos o abonos en cuenta que por disposiciones especiales sean exentos en cabeza del beneficiario. 3. Los pagos o abonos en cuenta respecto de los cuales deba hacerse retención en la fuente en virtud de disposiciones especiales por otros conceptos. Parágrafo. Las transacciones realizadas a través de la Bolsa de Energía en ningún caso están sometidas a retención en la fuente. Artículo 370. Los agentes que no efectúen la retención son responsables con el contribuyente. No realizada la retención o percepción, el agente responderá por la suma que está obligado a retener o percibir, sin perjuicio de su derecho de reembolso contra el contribuyente, cuando aquél satisfaga la obligación. Las sanciones o multas impuestas al agente por el incumplimiento de sus deberes será de su exclusiva responsabilidad.